Esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con Góngora, con el dinero y con la literatura española del siglo de oro. Vamos a tomar como referencia una letrilla de Góngora. La semana pasada habíamos hablado de una letrilla de Quevedo. Hoy vamos a hablar de una letrilla de Góngora, también sobre el mismo tema, una y otra sobre el mismo tema, el dinero como instrumento que mediatiza las relaciones sociales, las relaciones humanas, y que resulta muy significante porque explica el funcionamiento de muchas de estas relaciones humanas. Si Quevedo era un autor que, entre otras composiciones, escribía letrillas, al igual que Góngora, y Quevedo había nacido en 1580 y había muerto en 1645, Góngora nace un poco después, un poco antes, nace en 1561 y fallece también un poco antes, un rato antes, en 1627. La fecha de 1627, como fecha del fallecimiento de Góngora, es bien conocida porque la generación del 27 precisamente toma su nombre como consecuencia del aniversario, del centenario del fallecimiento de Luis de Góngora. Bien, sépase esto. Para situarnos cronológicamente, estamos hablando del siglo de oro, el pleno siglo de oro, la segunda mitad del siglo XVI y prácticamente el primer tercio del siglo XVII. Fallece en 1627. Góngora compone sus romances, sus letrillas, sus poemas fuertemente culteranos, intensamente culteranos, aunque en realidad culteranos son todos los poemas de Góngora, pero en particular la fábula de Polifemo y Galatea y sobre todo las soledades. Esos son los poemarios intensamente culteranos, fuertemente culteranos. Otros poemarios son también culteranos, pero tienen, digamos, una promoción, un significante y un significado más popularizables, más asequibles, más fáciles, incluido incluso la fábula de Píramo y Tisbe. Aquí vamos a hacer referencia a una letrilla. Las letrillas, como hemos dicho la semana pasada, son composiciones poéticas que se desarrollan a lo largo de una serie de estrofas no muy numerosas, no muy cuantiosas estrofas, no excesivamente largas cada una de esas estrofas, y con versos preferentemente octosílabos o versos de arte menor. Utilizan la rima inicial de la seguidilla, suelen concluir en pareados y siempre se rematan con un estribillo que de alguna manera sintetiza más o menos burlescamente el tema o idea central de la letrilla o del poema. Suelen tener un componente lírico, amoroso, satírico. Básicamente aquí esencialmente aquí nos encontramos con un componente muy satírico, con un componente fuertemente satírico, cuyo referente fundamental es el dinero. De hecho, el estribillo de la letrilla es: dinero son calidad, verdad, más ama quien más suspira, mentira. Vamos a explicar esto rápidamente, pero el estribillo será este, es decir, el estribillo casi como un epánodo que remata cada final de cada estrofa es esto: dinero son calidad, verdad, más ama quien más suspira, mentira. ¿Qué significa todo esto? Toda la letrilla se articula a lo largo de un contraste dialéctico que va desarrollando como una parastasis, es decir, como una sucesión de oraciones y de secuencias, casi como una conmemoración. Va repitiendo lo mismo con palabras distintas, pero enriqueciéndolo con secuencias distintas, con contextos diferentes, con situaciones alternativas, pero análogas. Lo que viene a decir es que el dinero es poder, y el amor, aunque se pueda fingir, se puede reconocer como falso cuando es fingido. El dinero es poder, el dinero es interés, y el amor se puede fingir. El amor se puede fingir porque no siempre quien más suspira es quien más ama. La teatralización del amor con finales seductores o seductivos no siempre remite a un amor verdadero. Entonces aquí se contrasta lo que es verdad y lo que es mentira, casi como un juego de adivinanzas. Se dice que tal cosa es verdadera y que tal otra cosa es falsa, en un propósito muy propio del barroco que consiste básicamente en desenmascarar la falsedad, desenmascarar públicamente la falsedad que se ejerce públicamente. Nótese que el barroco
el barroco español sobre todo, es un tipo de sociedad donde se combate la mentira pública. Es decir, es un tipo de sociedad muy contraria a la nuestra, a la actual, donde lo que se promueve es la mentira pública. Es decir, en el siglo XXI, y como también el siglo XX, es el triunfo de la publicidad. La publicidad básicamente es, entre otros muchos aspectos, la gestión de la mentira, con fines comerciales. El siglo de oro, básicamente, combate la mentira pública, sobre todo a través de la literatura. Es decir, hoy día a nadie se le ocurre escribir una letrilla criticando públicamente la mentira, la hipocresía o el cinismo. Simplemente la gente puede escribir artículos de periódico criticando una forma de cinismo y con frecuencia incurriendo en otra, pero no criticándolas a todas en general. De hecho, la literatura prácticamente ha perdido crédito, ha perdido utilidad y ha perdido difusión, no solo porque la gente ya no sabe escribir obras literarias, sino porque la gente tampoco sabe interpretar obras literarias. La mayor parte de la gente que dice dedicarse a la poesía, lo único que escribe son declaraciones sentimentales, lo único que escribe son versos hablando de sus emociones, como si sus emociones tuvieran alguna originalidad, cuando en realidad no es capaz de expresar nada que vaya más allá de unas supuestas emociones, por otro lado, muy elementales. Es decir, yo ya he dicho en numerosas ocasiones que si alguien quiere hacer dinero debe vender y comprar emociones, pero no debe vender y comprar conocimientos, porque los conocimientos no tienen valor de cambio. Los conocimientos en realidad no los quiere nadie, el conocimiento no lo quiere nadie. La gente está muy necesitada de emociones, está más necesitada de emociones que de conocimientos, porque la sociedad en la que actualmente vivimos promociona mucho más la emoción que el conocimiento, valora mucho más la emoción que el conocimiento y en consecuencia todo está en función de las emociones y casi nada está en función del conocimiento. De hecho, el escaso conocimiento que transita públicamente es un conocimiento que estimula emociones, pero no que desarrolla la inteligencia. De hecho, incluso se llega a hablar de una inteligencia emocional, como si hubiera alguna inteligencia que no fuera emocional. ¿No? O sea, en realidad, como si un compositor cuando escribe o compone una pieza musical o una partitura, la inteligencia que pone en el racionalismo musical no fuera una inteligencia emocional. Es decir, hablar de inteligencia emocional es hablar de una pura redundancia, simplemente para hacer familiar a quien solo entiende de emociones lo que conlleva y exige una interpretación racional que, por otro lado, las personas que solo saben moverse en el terreno de las emociones nunca comprenderán, en definitiva. Es decir, hablar de inteligencia emocional es como hablar de nieve blanca. Es un epíteto completo que quien usa esta expresión pues cree que ha descubierto algo original cuando en realidad no dice más que una tontería, un pleonasmo, una batología en definitiva. Aunque no creo que sepa lo que es una batología, aunque puede ser una batología emocional, pero bien, no hay problema en esto. El caso es que, insisto, la sociedad del barroco es una sociedad que se orienta básicamente a desnudar al hipócrita, a desvestir al hipócrita, a explicar la trampa, la mentira, en definitiva el trampantojo. Algo que nuestra sociedad, insisto, construye constantemente y sistemáticamente. Es decir, nuestra sociedad básicamente proscribe a quien trata de desnudar el embuste. Es decir, se proscribe a aquel que trata de hacer una crítica orientada a la desmitificación, en definitiva. Entonces, el protagonista de esta letrilla es el dinero y una serie de situaciones a las que el dinero da lugar o que el dinero organiza y gestiona. Claro, podemos decir que la ilusión empieza donde termina el dinero. Los ricos no necesitan ilusionarse, basta simplemente que gestionen lo que tienen. El rico no necesita ilusionarse, vive en la realidad satisfecha. Ahora suele decirse, el dinero no hace la felicidad, la compra ya hecha. Bien, podemos jugar con declaraciones del tipo que se quiera. Lo cierto es que la ilusión comienza donde termina el mundo material. La ilusión comienza donde termina el dinero. Entonces, claro, cuando se dice que nuestra sociedad hoy día es muy materialista, no es cierto. Nuestra sociedad hoy día es muy ilusionista. Es decir, la gente incluso hasta gasta dinero comprando unas gafas que permiten ver una realidad de forma diferente a como la realidad es. Unas gafas que una vez puestas permiten cambiar el rostro de las personas con las que tratamos
y ponerles un rostro diferente. Claro, esto es algo contrario completamente a lo que es el mundo del barroco. El mundo del barroco lo que permite al ser humano es poner unas gafas que permiten ver la realidad más allá de las apariencias. Sin embargo, el idealismo alemán, que comienza con Kant, básicamente, aunque en realidad ya había comenzado con Lutero, es todo lo contrario. Es ponerle al ser humano unas gafas que le permiten ver la realidad de forma completamente idealista. Es decir, unas gafas que le permiten ver la realidad como él quiere, no como es la realidad. Y en esa consecuencia, en la consecuencia del kantismo, en la consecuencia del idealismo alemán, todavía vivimos. De hecho, nuestro siglo XXI no es más que una gigantesca hormona del idealismo alemán, en definitiva. Es algo completamente contrario al siglo de oro español. En el siglo de oro español había muchísimo más racionalismo y un racionalismo mucho más competente que el racionalismo promovido, publicitado y contado en toda la ilustración europea del siglo XVIII. Es decir, la ilustración es el racionalismo de los alemanes, en definitiva. Es decir, de un país que a lo largo del siglo XVIII salía todavía de su edad media, en realidad. Lo que ocurre es que la historia que nos han contado es muy diferente. Es una historia completamente contraria. Ellos se presentan a sí mismos como si la ilustración europeísta fuera el gran desarrollo, como si la reforma luterana hubiera sido a su vez el gran desarrollo, cuando en realidad eran caminos completamente extraviados dentro de una visión feudalista entonces e idealista todavía hoy de la realidad. Es decir, la razón, el racionalismo, el desengaño, el conocimiento material del mundo en el que vivimos está básicamente en el racionalismo del siglo de oro español y sobre todo en su literatura. Es decir, el resto es la exaltación y el triunfo del autoengaño colectivo que el siglo XXI además corona de una manera realmente extraordinaria. Y de hecho, la gran cantidad de enfermedades mentales y de problemas psicológicos que los seres humanos del siglo XXI padecen de forma industrial se debe precisamente a un autoengaño colectivo promovido por todo tipo de actividades humanas en las que las emociones se desarrollan de espaldas a la inteligencia y como consecuencia de todo ello el ser humano pierde de vista la realidad. Y claro, cuando se vive de espaldas a la realidad, se vive una vida incompatible con uno mismo y con el mundo en el que se habita. Esto es algo que resulta absolutamente inconcebible para un barroco, para una mentalidad barroca, precisamente por lo que aquí vamos a exponer. Porque no hay aquí una crítica al dinero, hay una crítica al uso patológico del dinero y al uso patológico de cualquier otro tipo de útil o de instrumento humano, en definitiva. Entonces, insisto, aquí vamos a utilizar esta interpretación literaria para advertir que el dinero puede ser una terrible idealización de la vida humana. Es decir, el dinero puede ser una patológica idealización de la vida humana o no, según el uso que se haga de él. Pero el dinero puede ser un germen, un ingrediente que introduce en la vida humana un extraordinario idealismo. Porque la gente dice, si tuviera dinero yo haría tal cosa, si tuviera dinero yo haría tal otra cosa, pero eso nos mueve dentro de un mundo condicionado por el dinero, de un mundo idealizado por el dinero, en definitiva, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que en este punto sostiene Góngora. En esta letrilla también nos vamos a encontrar con el germen de la literatura costumbrista, porque aquí Góngora describe una serie de costumbres sociales. Con frecuencia se dice que la literatura costumbrista surge en el siglo XVIII y está vinculada a la prensa que nace en Inglaterra. Bueno, esto es una gran ingenuidad. Es decir, la literatura costumbrista está presente desde la literatura griega, desde el Asno de Oro de Apuleyo y sobre todo está ya muy sistematizada como recurso literario en la literatura española del siglo de oro. Es decir, la literatura de costumbres, ya sin necesidad de acudir a obras como el Día de Fiesta por la Mañana o el Día de Fiesta por la Tarde de Zabaleta, de pleno siglo de oro, ya bien avanzado el barroco. Es evidente que toda la literatura de Quevedo es una literatura de un costumbrismo, sus entremeses, sus jácaras,
y estas letrillas, tanto de Góngora como de Quevedo, son de un costumbrismo literario, yo diría que aterrador, incluso. Entonces, ir a buscar el costumbrismo literario en la literatura inglesa del siglo XVIII es encontrarse con el costumbrismo literario con unos 200 o 300 años de retraso, pero bueno, comprendo que haya gente que se incorpore con retraso a los hallazgos literarios, cada uno tendrá sus propios retrasos, ¿no? Es decir, suponer que uno llega a la mayoría de edad en el uso de la razón leyendo a Kant, pues significa, vamos, llegar al uso de la razón con casi 500 años de retraso, porque ¿dónde va ya la literatura española utilizando la razón? Vamos, desde la Celestina y mucho antes, y no hablemos ya del libro de Buen Amor y de tantas otras obras de la literatura medieval peninsular ibérica, donde la razón ya era una carta y un certificado de intercambio y comunicación mucho antes de que Alemania supiera lo que era salir de un feudo, ¿no? Entonces me hace mucha gracia que la gente hable de Kant como si Kant nos hubiera enseñado algo que Góngora o Quevedo o Cervantes o Lope de Vega no nos hubieran explicado ya con mucha más gracia y con mucha más inteligencia todavía, realmente. Pero bueno, en fin. La literatura costumbrista naturalmente va ligada a la sátira. ¿Por qué? Pues porque la sátira es una crítica burlesca, irónica, ridícula, grotesca, humorística, cómica, de determinadas costumbres que un grupo de individuos, en nombre de una moral supuestamente política y correctamente aceptada, se impone sobre aquellos individuos que adoptan un comportamiento diferente o disidente frente al grupo mayoritario. Es decir, el grupo que satiriza siempre satiriza en nombre de una serie de criterios, de una serie de normas, que se utilizan como un código en virtud del cual se parodia, se ridiculiza, se expresa de manera grotesca las formas del comportamiento que tienen aquellos individuos que disienten del grupo dominante, que disienten del grupo mayoritario, ¿eh? Es decir, un grupo gobernado por una ideología puede legítimamente parodiar en nombre de lo políticamente correcto lo que hace un grupo minoritario o con menor poder de gestión pública de una ideología disidente a la mayoritaria o a la que se ve como políticamente correcta. Cada época ha tenido formas de comportamiento, formas de pensamiento reconocidas o reconocidos como políticamente correctos frente a otros. Y naturalmente siempre ha habido grupos que han encontrado al calor de esas poderosas formas de parodiar a los demás, pues un lugar que les ha permitido promocionarse políticamente, culturalmente, ideológicamente o del tipo que sea. Eso ha ocurrido en todas las épocas, ocurre en la nuestra, ocurría en la Edad Media, ocurría en el Siglo de Oro, ocurría en la Ilustración Europea, ocurría y ocurrirá siempre. Eso no es... La cuestión es que hay personas que se sitúan en lo políticamente correcto para ayudar a los demás o para estropear la vida de los demás, y otras que se sitúan en la oposición a lo políticamente correcto, bien para hacerse originales o bien para llevar bofetadas o bien porque se encuentran más cómodas en ese contexto. Eso cada uno se mueve según estos u otros criterios. El caso es que con estos parámetros nos vamos a mover. La sátira, la literatura costumbrista, el racionalismo que tiene como finalidad desmitificar y desengañar formas de comportamiento que se consideran hipócritas. Pensemos, por ejemplo, en el Alcestes de Molière, que critica no tanto la figura del misántropo, cuanto la colectividad de una sociedad que hace imposible una vida con franqueza. Pensemos en la figura del misántropo trágico de Shakespeare, que adopta la configuración de un Timón de Atenas, es decir, de alguien que repudia al ser humano después de haber entregado su fortuna a ser generoso con seres humanos que no se lo han agradecido en absoluto, etcétera, etcétera. Bien, los temas de Góngora van naturalmente en esta línea, en una misantropía relativamente más crítica que cómica en este punto, y lo vamos a ver ahora mismo. Aquí hay una dialéctica, vamos a
verla a lo largo del poema. Y primero vamos a leer toda la letrilla, todo el poema, que es muy breve, y después vamos a ir estrofa por estrofa explicando los conceptos básicos. Pero cuando leamos la letrilla debemos tener en cuenta el referente principal, que es el dinero. Lo que se dice del dinero es verdad, y otro referente en contrapunto con el dinero, que es el amor. Y lo que se dice del amor va a ser mentira. ¿Por qué? Pues porque lo que se dice aquí del amor es algo que se utiliza simplemente para seducir y engañar. Un seductor no es alguien que simplemente trata de gustar a los demás, sino que trata de gustar para traicionar. Esa es básicamente la imagen de un Don Juan. Alguien que sistemáticamente va seduciendo a mujeres, fingiendo un amor que no tiene, simplemente para satisfacción sexual o simplemente por puro juego, es decir, sin objetivos sexuales, sino simplemente por el hecho de decir engañé a una, engañé a dos, engañé a tres. Es decir, que no es tanto el objetivo de cobrarse una pieza, por hablar en términos completamente miserables, sino simplemente de divertirse así, de hacer de su vida una diversión de esta naturaleza. Eso es la figura del Don Juan, seducir para traicionar en términos amorosos, en términos eróticos o sexuales. Más que incluso para satisfacción sexual, es una satisfacción lúdica, es una manera de decir la engañé. Vale, no entro en más historias. Esa es la dialéctica que tiene, pero cuando pensemos en el dinero, que es el gran protagonista de la letrilla, hemos de distinguir tres aspectos. El término fundamental es el dinero, que se relaciona con los seres humanos que lo manejan a través de operaciones naturalmente sociales, políticas, económicas, financieras, del tipo que se quiera. Militares, porque claro, el dinero está en todas partes. El dinero está absolutamente en todas partes. Miremos a donde miremos, nos encontraremos, no sé si con la Iglesia, pero con el dinero sí. Claro, alguien dirá, es lo mismo. Bueno, yo no entro en ese tipo de analogías, ¿no? No voy a ser como Don Quijote, con la Iglesia hemos dado, Sancho, pero con el dinero vamos a dar enseguida, bien para tenerlo o bien para carecer de él. Entonces, el término fundamental es el dinero, que se relaciona socialmente entre las personas que lo poseen o que carecen de él, a través de operaciones que son de hurto, de cinismo, de trabajo, de esclavitud, de robo, de fingimiento, de ficción, de realidad, de compra, de venta, de contrato, de derecho mercantil, etcétera, etcétera. El dinero gestiona las relaciones humanas al más alto nivel y al más bajo nivel, pero político, bélico, militar, sexual. Hay gente que compra relaciones sexuales, etcétera. Lo que es más difícil de comprar es el amor. El amor se puede fingir incluso, pero comprarlo se traduce mal en términos económicos. Otra cosa es el autoengaño, pero claro, uno también puede comprar un ladrillo y decir, es que este ladrillo está enamorado de mí. Vale. Quien dice un ladrillo, dice un perro, dice un chupete, dice un biberón, dice una bicicleta, dice un coche de lujo, dice una casa, una mansión, o el espejo, ¿no? Realmente uno se mira al espejo y dice, ay, qué bien y tal, ¿no? Bueno, pues nada, suerte, pobre espejo, pero vamos, tú mejor que no lo sepas. Bien, entonces, esta es la cuestión. Con el dinero nos encontramos en todas partes. Entonces, vamos a leer la letrilla y pensemos esto, que el concepto de dinero se puede analizar como objeto o referente, es decir, lo que el dinero es materialmente, una moneda, el papel moneda, etc. Lo que es el dinero como tal. Se puede analizar fenomenológicamente, es decir, se puede idealizar el dinero. Cuando pensemos en dinero, podemos idealizar, podemos pensar que en el dinero tenemos viajes, tenemos salud, tenemos amor, tenemos sexo, tenemos todo aquello que podemos mercantilizar con dinero. Eso sería la dimensión fenomenológica, y la dimensión conceptual es lo que el dinero vale, es decir, a cuánto está el cambio de euro o a cuánto está el cambio de dólar o de yen o de yuan o de cómo se llame todo eso, ¿no? Es decir, sería analizar el signo como referente o objeto físico, como fenómeno o idea sensible y como concepto o referente lógico. Me explico. Si nosotros hablamos de agua,
El agua evidentemente es lo que nos encontramos cuando nos lavamos las manos con agua, cuando vamos al mar y nos bañamos, cuando entramos en un río o simplemente cuando llueve y nos mojamos si no llevamos paraguas. Eso es el agua físicamente. El agua en términos psicológicos es lo que cada uno puede atribuir al agua. Ya he dicho muchas veces que el agua en la poesía lorquiana estática significa infertilidad, significa impotencia sexual, y el agua lorquianamente en la poesía de Lorca en movimiento significa fertilidad, significa fertilidad, erotismo, actividad sexual. Pero el agua químicamente es H2O y el agua oxigenada es H2O2. Quiero decir que como objeto referente el agua es lo que sensiblemente puede llegar a nuestras manos o a nuestro cuerpo en un momento dado. Fenomenológicamente es la reacción psicológica que el agua provoca en quien piensa en el agua o en quien siente el agua. Claro, hay gente que si no se lava, pues hablarle de agua pues puede causarle un problema neurológico, ¿no? Porque lo asocia a lavarse y no le guste o lo que sea, ¿no? Etcétera. Pero el agua como tal es H2O. Entonces es la diferencia que habría entre una interpretación referencial, psicológica y conceptual o lógica de un objeto referente. Entonces cuando hablamos aquí de dinero, podemos hacerlo en términos referenciales o objetuales sabiendo qué es el dinero. Es decir, desde las monedas de céntimo hasta los billetes de 500 euros, que creo que los hay, pero yo creo que los hay, vamos, no sé si, o de 1000 euros, no lo sé. No sé hasta dónde llega el papel moneda en su máxima expresión. ¿No? Lo fenomenológico, es decir, te hablan de dinero y dices tú piensas en viajes, en aviones, en vacaciones, en lo que sea, ¿no? Y conceptualmente, es decir, el valor de cambio, pues cómo está hoy la bolsa, por ejemplo, cómo están los activos bursátiles o lo que se quiera. Eso cada uno pensará en lo que quiera. Bien, aquí vamos a ver lo que dice Góngora en este sentido. Evidentemente, para un agente bursátil, para un comerciante, para un idealista y para un idiota, el dinero no significa lo mismo. Un idiota cuando le hablan de dinero, pues pensará lo que él sabrá, el agente bursátil pensará en términos de negocios, otra cosa es que el agente bursátil sea un idiota también. Claro, es que hay muchos comportamientos que son perfectamente compatibles entre sí. O gente que no tenga estudios y que no sea idiota. Claro, es que eso depende de muchos factores, ¿no? Depende de muchos factores. Sea como sea, la letrilla de Góngora dice así, y veremos a ver si Góngora piensa en el dinero como objeto referente, como valor psicológico o como concepto lógico o valor de cambio. Dice así la letrilla: dinero son calidad, verdad. Más ama quien más suspira, mentira. Cruzados hacen cruzados, escudos pintan escudos, y tahúres muy desnudos, condados ganan condados. Ducados dejan ducados, y coronas majestad, ¿verdad? Pensar que uno solo es dueño de puerta de muchas llaves, y afirmar que penas graves las paga un mirar risueño, y entender que no son sueño las promesas de Marfira, mentira. Ya les adelanto que este texto está en la página correspondiente a la crítica de la razón literaria.blogspot.com. Prosigo. Todo se vende este día, todo el dinero lo iguala, la corte vende su gala, la guerra su valentía, hasta la sabiduría vende la universidad, verdad. Como podrán imaginar, cuando lleguemos a estos versos, hasta la sabiduría vende la universidad, me voy a explayar. En Valencia muy preñada y muy doncella en Madrid, cebolla en Valladolid y en Toledo mermelada, Puerta de Elvira en Granada y en Sevilla doña Elvira, mentira. No hay persona que hablar deje al necesitado en plaza, todo el mundo le es mordaza, aunque él por leña se queje, que tiene cara de hereje y aun fe la necesidad, verdad. Siendo como un algodón, nos jura que es como un hueso, y quiere probarnos eso, con qué su cuello almidón, goma su copete y son sus bigotes alquitira, mentira. Cualquiera que pleitos trata, aunque sean sin razón, deje el río Marañón,
y entre el río de la Plata, que hallará corriente grata y puerto de claridad, verdad. Siembra en una artesa berros, la madre y sus hijas todas son perras de muchas bodas y bodas de muchos perros, y sus yernos rompen hierros en la toma de Algeciras. Mentira. Bien, inicialmente la lectura de una letrilla de estas características podrá resultar a muchas personas que la oyen o que la leen completamente ilegible, porque no sabe de qué habla. Menciona términos como el dinero y habla de palabras como mentira o como el amor, pero no entienden muy bien lo que quiere decir. Bien, por eso me hace mucha gracia que la literatura diga, bueno, es que Góngora, qué placer leer a Góngora. Oiga, mire, yo no sé si Góngora da placer o no, porque nunca tuve el gusto de encontrarme con él personalmente. Tampoco sé si su literatura da placer o no, pero la literatura lo que supone es un desafío a la inteligencia humana. No sé si es un desafío o no al placer. Claro, hay mucha gente que parodiando o diciendo estupideces a propósito del conocimiento, pues lleva las cosas a otros terrenos, ¿no? Entonces dice, bueno, es que este hombre dice que si quieres placer, que no leas literatura y compres un instrumento que da placer. No, no es eso. Vamos a ver, el objetivo de la literatura no es dar placer al ser humano. El objetivo de la literatura es desarrollar el conocimiento humano para que el ser humano pueda ampliar las posibilidades de su libertad. Entonces, claro, cuando alguien utiliza la literatura para darse placer a sí mismo, probablemente está confundiendo la literatura con otra cosa. Otra cuestión es que la ampliación del conocimiento humano y la satisfacción de determinados logros que permiten avanzar el conocimiento humano, pues suponga también satisfacciones profesionales o personales. Pero acudir a la literatura simplemente para sentir placer, yo le diría a la gente que se sitúa en el camino inadecuado. O sea, realmente, mire, los que escriben literatura o los que nos dedicamos a interpretar la literatura, no estamos aquí para entretener a la gente, ni para darles placeres. Es decir, nuestra profesión no consiste en dar placer al prójimo, para nada. Precisamente la construcción de obras literarias y la lectura de obras literarias y la interpretación de obras literarias tiene sobre todo como finalidad fastidiar la vida del prójimo. ¿Por qué? Pues porque le proporciona conocimientos que hacen con frecuencia la vida más insatisfactoria. ¿Por qué? Pues porque le informan de la realidad a la que se tiene que enfrentar y del esfuerzo que tiene que desarrollar para vencer las limitaciones que le rodean. Entonces, claro, el ignorante vive mucho más feliz, entre otras cosas, porque su vida va a ser más corta en todo. Probablemente va a ser más corta en el tiempo, es más corta en posibilidades y es mucho más recortada también en libertades. Pero como no tiene conciencia de necesidad, desprecia cuanto ignora, como diría Machado, y en realidad vive ignorando las posibilidades que al desconocer no ejerce. Pero no vayan a buscar placeres en la literatura, porque si quieren placeres vayan a otros sitios donde los compran o los venden mejor servidos que los que pueda ofrecer la literatura. La literatura, como la música y como las artes en general, lo que suponen es un desafío a la inteligencia humana. Hay gente que puede sentir un gran placer mirando una partitura musical, pero imagino que solo después de haber estudiado solfeo y de haber adquirido la educación musical suficiente como para hacer legible e interpretable la partitura, porque si no, puede mirar la partitura musical al revés o como si fuera en un espejo, porque le causará la misma repercusión mental, es decir, ninguna, porque resultará ilegible completamente. Entonces, claro, como alguien me entre diciendo, es que a mí me gusta mucho la poesía de Góngora, ¿y yo qué quiero que le diga? ¿A mí qué me importa lo que a usted le guste? Señor o señora, a mí qué me importan sus gustos, como cuando hay gente que me dice, es que yo opino esto, y a mí qué me importa tu opinión, o es que tú te crees que yo escribo para que tú me des tu opinión sobre lo que yo escribo. Vamos, es de cachondeo eso. Vamos a la letrilla de nuevo, y quede claro que el gusto es una cosa que queda en la puerta de cada uno, pero no en la interpretación de la literatura. Dinero son calidad. Es decir, el dinero es poder, el dinero es calidad, el dinero es llave que abre muchas puertas, esto es verdad, esto es cierto, esto es innegable. Y por otro lado, es verdad que quien más suspira, más ama, no necesariamente, esto es mentira. Sobre esta dialéctica entre la verdad y la mentira, entre lo que es verdad y lo que es mentira, va a discurrir todo el poema.
Y en definitiva lo que se constata es que el dinero es un instrumento de poder tan intenso, tan eficaz, que puede controlar la vida de los seres humanos, puede doblegar las voluntades y puede hacer que muchas cosas cambien su apariencia. Entre ellas también las del amor, porque la gente puede fingir amor o puede mostrarse enamorada para conseguir dinero, De hecho, la tendencia de la literatura, digo de la literatura, no de la vida, que yo de la vida no sé nada cuando explico literatura. La tendencia en la literatura es que los hombres fingen amor por sexo y las mujeres fingen amor por dinero. En la literatura, en la vida real lo ignoro completamente. No sé nada de lo que ocurre en la vida real sobre estos temas. Pero en la literatura el tópico es este. Los hombres fingen amor a cambio de recibir sexo y las mujeres fingen amor a cambio de obtener dinero. ¿Es el prototipo de la buscona o es el prototipo del Don Juan? Esto es lo que hay en la literatura. Insisto que lo que hay en la vida la gente sabrá. Yo en ese sentido nada sé. Sobre esta dialéctica verdad-mentira se articula la letrilla en el desarrollo de una sátira social y de una literatura de costumbres. Primera estrofa. Aquí nos encontramos de nuevo con un despliegue de diáforas, antanaclasis, atanaclasis o equívocos. Es decir, el uso de dos palabras sucesivas, con frecuencia homónimas, que tienen significados diferentes y acepciones también diferentes, pero que tienen el mismo significante, son palabras homónimas. Vamos a la primera estrofa. Cruzados hacen cruzados, escudos pintan escudos y tahúres muy desnudos, con dados, son dos palabras, con dados ganan condados, todo junto. Ducados dejan ducados y coronas majestad. Todo esto es verdad. ¿Qué quiere decir todo esto? El cruzado es una moneda de oro portuguesa y el cruzado es también un caballero armado para luchar en las cruzadas. Decir que cruzados hacen cruzados es lo mismo que decir que dineros permiten armar una tropa de cruzados. Es decir, las monedas de oro portuguesas, los cruzados hacen cruzados. Escudos pintan escudos, es decir, el escudo como unidad monetaria, como unidad de moneda, como moneda de cambio, permite obtener blasones. Son términos muy semejantes a los que hemos visto en la letrilla de Quevedo la semana pasada. Escudos pintan escudos. Y tahúres, es decir, impostores, ladrones, timadores, que engañan con el juego, que engañan con las apariencias, y tahúres muy desnudos, es decir, sin recursos, sin dinero, sin medios, pero con astucia, y tahúres muy desnudos con dados, es decir, con los dados como instrumento de juego, como objeto de juego, como instrumento de la fortuna, del azar, sometido a trampa, con dados ganan con dados. Esto es un calambur, de la misma manera que decir oro parece, plata no es, o la expresión tan común de yo loco, loco y ella lo quita, yo loco, loco y ella lo quita, o yo loco, loco y ella lo quita, o la expresión mi madre está barriendo el polvo, o mi madre se está barriendo, ¿no? Según como queramos agrupar las sílabas sucesivas para dar lugar a una oración u otra oración. Condados ganan condados es un calambur en función de antanaclasis, porque acústicamente, fonéticamente, es un antanaclasis, un equívoco, una diáfora, en definitiva. Y coronas majestad. Coronas majestad. ¿Qué quiere decir y coronas ganan majestad? Pues la corona es una moneda, es una unidad monetaria, es un valor de cambio también. Se ha interpretado este verso como una referencia de Góngora al traslado de la capitalidad de Madrid a Valladolid. Parece ser, según algunas fuentes, que Madrid ofreció al duque de Lerma 100.000 ducados si no descapitalizaba la corte de Madrid. Aquí utilizo yo también un equívoco, descapitalizar, quitar el dinero y quitar la capitalidad a la corte de Madrid para trasladarla a Valladolid. Y en Valladolid se llegó a ofrecer un palacio al rey para que se mudara allí, la corte. El caso es que la corte se muda a Valladolid en 1601 y parece que este verso de Góngora haría referencia a que coronas, es decir, dinero, ganan majestad, compran la corte.
¿no?, para una determinada población. Como ven, las cosas han cambiado muy poco con el paso de los años, es decir, el dinero mueve hasta las residencias cortesanas, ¿no?, más habidas y por haber. En la segunda estrofa se dice que pensar que uno solo es dueño de puerta de muchas llaves y afirmar que penas graves las paga un mirar risueño y entender que no son sueño las promesas de Marfira, todo eso es mentira. ¿Qué significan todas estas referencias? Pensar que uno solo es dueño, uno solo aquí es adjetivo, no adverbio, no equivale a solamente, por eso no lleva tilde. Creo que la Academia emitió unas normas sobre tildar palabras o no tildar palabras, normas a las que yo nunca hago caso, ya lo digo abiertamente. Yo sigo poniendo tilde en guión y sigo usando los acentos diacríticos. La Academia que mande en su casa, en mi lengua no manda nadie. Pensar que uno solo es dueño de puerta de muchas llaves, aquí puerta es una metáfora pura. Puerta apela a mujer de la vida, a prostituta. Es una puerta en la que entran muchas llaves, dicho así con toda llaneza. Entonces, pensar que uno solo es el dueño de una puerta que tiene muchas llaves es un error, es una mentira, en definitiva. Y afirmar que penas graves las paga un mirar risueño, penas graves de amor, penas de amor. Es decir, que el amor no se consuela simplemente con una sonrisa o con una mirada sonriente, con un mirar risueño. Claro, esta es una metáfora verbal, los ojos no sonríen, la boca no mira. Y entender que no son sueño las promesas de Marfira, mentira. ¿Quién es Marfira? Marfira es un personaje folclórico, mitológico, popular, ideal, imaginario, como un gamusino es un animal imaginario con el que se hace burla de los cazadores novatos. Marfira es un personaje al que se le atribuyen promesas de todo tipo, pese a que no cumple ninguna. Es decir, hablar de las promesas de Marfira es hablar de alguien que te promete lo que no da. Claro, hoy día, bueno, pues imagínense ustedes en una campaña electoral, ¿no?, por ejemplo, entonces, candidato tal, Marfira, candidato. Bien, pues sería una cosa así, o sea, alguien que promete cosas que luego no cumple nunca, en este caso no en el terreno político, sino en el terreno amoroso, ¿no? Es decir, yo te voy a querer mucho, yo te voy a querer toda la vida, etcétera, y luego conseguida la presa, hasta luego. Las promesas de Marfira. En ese contexto se habla aquí de Marfira y se dice que es mentira. La estrofa siguiente dirá que lo que presenta es verdad, porque va alternando dialécticamente. Y entonces lo que aquí va a contar en esta estrofa es verdad. Y se dice, todo se vende este día, todo se vende y se compra, todo es mercaduría, todo es derecho mercantil, diríamos, ¿no? Todo el dinero lo iguala, o lo desiguala, evidentemente. Lo iguala en tanto que valor de cambio, es decir, esto vale tanto. Si me das algo que valga esto, yo te lo vendo o te lo compro, etcétera, etcétera. La corte vende su gala. Nueva referencia al traslado de la corte de Madrid a Valladolid. La corte vende su gala. La guerra su valentía, es decir, al soldado se le paga, los cruzados hacen cruzados. Por dinero se consigue una armada o se arma un grupo de luchadores o de cruzados. Hasta la sabiduría vende la universidad. Es decir, ya entonces, no hablamos de universidades privadas en el siglo XVII, pero sí hay instituciones que naturalmente cobran un dinero por enseñar la sabiduría. Yo no sé ya si hoy día la universidad enseña o vende sabiduría o vende emociones, eso cada uno sabrá lo que enseña en sus clases y lo que no enseña y lo que el discente busca, si busca emociones, si busca conocimientos, eso cada uno sabrá. Pero lo que sí es cierto es que ya Góngora, en el siglo XVII, advierte que hasta la sabiduría vende la universidad. Es decir, ni siquiera lo da gratuitamente. Ni siquiera lo da gratuitamente. Conste que hay gente que gratuitamente graba lo que dice para que llegue a donde tenga que llegar. Pero deben ser seres anómicos, en definitiva, los que hacen esto. Hasta la sabiduría vende la universidad. No hablemos ya de aquellas universidades que nacen con el único propósito y objetivo de vender sabiduría y por lo tanto de adaptarse a las leyes del mercado. Porque la pregunta es,
¿Qué conocimiento se puede vender en una universidad que nace supeditada a los intereses del mercado? Pregunto, no voy a dar una respuesta porque carezco de ella. Pero ¿es el mismo conocimiento el que puede impartirse en una universidad que no está determinada por la venta del producto, que el que se imparte en una universidad que está determinada por la venta del producto? ¿O no es el mismo el conocimiento? Cada cual podrá responder a esta pregunta, pero ya es una pregunta que plantea implícitamente o explícitamente, según quiera verse, Góngora a principios del siglo XVII, porque la fecha de esta letrilla es 1601. ¿No? Es decir, hasta la sabiduría vende la universidad. Claro, pero ¿puede una universidad reducirse a los intereses de los amigos del comercio o no? ¿La universidad es superior o no a los intereses de los amigos del comercio? ¿El conocimiento que administra la universidad debe subordinarse al comercio o no? ¿O es el comercio el que debe subordinarse a esos intereses? Pues habrá respuestas para todos los gustos. Unos dirán que sí, otros dirán que no, otros dirán que según. Digan lo que quieran. A la realidad le importa muy poco lo que la gente diga. A la realidad lo único que le importa es cómo el ser humano se puede hacer compatible con ella. Y eso le importa más al ser humano que a la realidad. Siguiente estrofa. La siguiente estrofa dirá que lo que aduce es mentira. En Valencia muy preñada y muy doncella en Madrid, cebolla en Valladolid y en Toledo mermelada, Puerta de Elvira en Granada y en Sevilla doña Elvira. Mentira. ¿A qué hace referencia esto? Claro, habrá gente que diga, no, esto es un mercado. Un mercado, preñada, doncella, cebolla, mermelada, Puerta de Elvira, doña Elvira, Granada, Sevilla. No, esto a lo que apela simplemente es a una vida un tanto licenciosa. Es decir, en Valencia quedan preñadas como consecuencia del trabajo que ejercen en un prostíbulo. Pero en Madrid se presentan como doncellas. En Valladolid comen cebolla, es decir, una dieta de pobres. Aquello de contigo pan y cebolla es dieta de pobres. Y en Toledo mermelada, manjar de ricos. O sea, la misma persona que se prostituye en Valencia, en la alta sociedad de Madrid se presenta como doncella. La misma persona que en Valladolid come cebolla, para lo que sea, en Toledo come mermelada, comida fina, ¿no? Y quien es en Granada Puerta de Elvira, la puerta vuelve de nuevo a jugar con la metáfora pura anterior. Una puerta donde entran muchas llaves, que no tiene un solo dueño esa puerta, es un lugar de paso, de tránsito. Puerta de Elvira en Granada y en Sevilla doña Elvira, es decir, en Sevilla es una señora de alta sociedad y en Granada es un lugar de tránsito donde cada uno mete su llave. Vamos a decirlo así, discretamente. Claro, todo eso son mentiras, en definitiva, mentiras. Naturalmente por dinero, claro, porque como decía Celestina, el sexo y el dinero es lo que mueve el mundo, son los dos motores de la humanidad. Claro, aquí se ha dicho que ciudades como Madrid, Toledo y Sevilla son grandes urbes de un alto poder financiero, frente a otras ciudades como Valladolid, Valencia o Granada, que serían grandes poblaciones, pero de menor poder, tanto económico, sobre todo, como político. La siguiente estrofa. Aquí ya habla claramente, esta estrofa le habría encantado a Carlos Marx y a Federico Engels, esta que viene aquí ahora. No hay persona que hablar deje al necesitado en plaza. Todo el mundo le es mordaza, aunque él por leña se queje, que tiene cara de hereje y aun fe la necesidad. Verdad, esto sería verdad. ¿Qué posibilidades tiene el pobre de abrirse camino en la vida? ¿Quién es abogado de pobres? Los abogados del turno de oficio, creo yo, si no me equivoco. Es decir, ¿quién deja hablar a un pobre? ¿Quién deja hablar a alguien que no tiene poder? ¿Quién defiende al vulnerable, en una palabra? ¿Quién ayuda al que está necesitado? ¿Quién ayuda en la plaza pública al necesitado?
Es decir, al árbol caído todo es leña, ¿no? Al perro flaco todos son pulgas, en definitiva, dice la paremia. No hay persona que deje hablar al necesitado en un lugar público, viene a decir. Todo el mundo le es mordaza, todo el mundo le tapa la boca, todo el mundo le silencia, todo el mundo lo margina, todo el mundo lo abandona, aunque él por leñas se queje, es decir, porque no tiene ni leña con la que calentarse, porque no tiene nada con lo que ni siquiera poder cocinar, o sea, no tiene nada, no tiene ni leña para protegerse del frío. Aunque él se queje por la más pequeña necesidad que no puede satisfacer, nadie le presta atención. Es decir, aquí habla de un mundo cruel, un mundo insolidario, un mundo que margina al ser humano, que lo abandona completamente. Incluso se dice que la necesidad tiene cara de hereje, parafraseando un adagio latino en virtud del cual necessitat cares leges. Es decir, la necesidad carece de leyes. La necesidad carece de leyes, ¿por qué? Pues porque ante la necesidad no se puede cumplir con la ley positiva. Es decir, una necesidad que te priva de sobrevivir no puede prestar atención a la ley. Es decir, si no tienes que comer, tendrás que coger donde lo haya. Eso es lo que, entonces, claro, se incurre en delito, que es una herejía, en definitiva. Un delito no religioso, como es la herejía, en definitiva, pero sí un delito contra la ley positiva. Es decir, si alteras la ley del comercio, alteras la ley civil, ¿por qué? Pues porque el derecho mercantil se come al derecho civil. Entonces, ¿qué es más grave? ¿Robar para comer o robar? Da igual en este caso, porque aunque robes para comer, robas, y eso es herético, eso es imperdonable completamente, eso se castiga en un mundo terriblemente cruel. Este mundo terriblemente insolidario es el que va a potenciar sobre todo el luteranismo, el calvinismo y el protestantismo, al considerar que el rico, por ser rico, ya cuenta con un signo de predestinación en virtud del cual Dios le va a salvar, y el pobre, por ser pobre, de alguna manera ya está condenado, porque es el signo que la providencia le transmite para advertirle que no se salvará. Es decir, el calvinismo básicamente sitúa al dinero como un valor semiológico, es decir, como un signo en virtud del cual se revela, se interpreta la salvación a la condena del ser humano, y legitima que de alguna manera al pobre, al que no triunfa en la vida, se le ha de castigar y se le ha de marginar completamente. Es decir, es la gran diferencia entre la filosofía católica y la filosofía calvinista, tocante al ejercicio de la solidaridad humana. Es decir, que toda esa ilustración, no hay que olvidar que Kant es un pietista. Kant es decir, es un luterano radical, viene de una genealogía de un luteranismo radical. Entonces, claro, atribuir al movimiento de la Ilustración un racionalismo superior, incluso más humano, que el racionalismo del siglo de oro español, es ir a buscar la libertad a París y encontrarse con la guillotina, o es ir a buscar la libertad a Alemania y acabar en Auschwitz. Eso es, en definitiva, confundir las apariencias de una Ilustración que en realidad ha sumido a nuestro mundo contemporáneo, a nuestro mundo actual, lo ha sumido en un idealismo completamente laberíntico, desorientado, que lo único que promueve son enfermedades psicológicas, mentales, en cantidades industriales, si se permite el pareado, y con un desenlace que no vamos a saber todavía cuál es, salvo el fracaso, el fracaso humano. Vamos a las tres últimas estrofas. Esta estrofa denuncia una nueva mentira, en una declaración de costumbrismo social muy explícito. Denuncia al personaje público, que finge lo que no es para aparentar una superioridad, para aparentar, es decir, una grandeza de la que realmente carece y no puede de ninguna manera acreditarse. Pero lo simulas como un disfraz, es como un carnaval. Es decir, toda la literatura de Larra, todo el costumbrismo de Larra, está de alguna manera en el germen de letrillas como esta, en el siglo de oro. Lo que la literatura del siglo de oro no ha hecho, no existe en la realidad. Es decir, el gran arsenal de la inteligencia artificial no es el GPT, es la literatura española del siglo de oro. Lo que no está en esa literatura no existe, no está en la realidad, para nada. Dice esta estrofa:
Siendo como un algodón, ¿de quién habla? De un personaje social que finge lo que no es, de un prototipo social. Siendo como un algodón, es decir, blando, suave, débil, algo de poco valor, nos jura que es como un hueso, es decir, duro, firme, sólido, consistente, estructurado. Y quiere probarnos eso, es decir, quiere fingir eso, quiere demostrar eso, con que es su cuello almidón, es decir, cuello duro, goma su copete, y son sus bigotes alquitira. Alquitira es una sustancia que permitía mantener enhiestos los bigotes. Y digo enhiestos por no decir otra cosa, y ni más alta ni más baja. Imagínense ustedes un individuo que ande por ahí pues, con los bigotes enhiestos. Y al decir bigotes digo bigotes y no otra cosa, no como el personaje de la copla popular, el llamado Shankarayan, ¿no? Que se decía Shankarayan, le van a uno preso por ir por la calle con teso, etc. Entonces, alguien que va con los bigotes enhiestos, porque se los ha impregnado de alquitira, es alguien que va dándose un alto copete, una actitud muy rimbombante, ¿no? Es decir, un cínico, un hipócrita en definitiva. Es como lo que critica Quevedo en el Buscón cuando dice que portaba un palillo entre los dientes en la boca y se había distribuido algo de migajas de pan en el pecho para fingir que había comido, igual que el escudero de Lazarillo de Tormes, ¿no? Es decir, se ridiculiza mediante lo grotesco a personajes que tratan de aparentar lo que no son. Pero nótese que esta es una sociedad que trata de desmentir al hipócrita, de desnudar al cínico, cuando en nuestra sociedad precisamente es todo lo contrario. La gente finge ganar mucho dinero, finge llevar una vida feliz, finge tener muchos amigos, y lo único que tiene es la infelicidad que le proporciona el mundo al que está subordinado. Una realidad ilusa, un internet idealizado y unas relaciones humanas completamente vacías, donde a veces la única compañía es la de un perro o dos perros o tres perros, pero carente toda esa vida humana de una experiencia verdaderamente humana, porque hay una deshumanización del ser humano a través de múltiples mecanismos digitales que han acabado con él, en definitiva. Vamos a las dos últimas estrofas. Cualquiera que pleitos trata, aunque sean sin razón, deje el río Marañón y entre el río de la Plata, que hallará corriente grata y puerto de claridad. Esto es verdad. Bien, alguien lee esta estrofa y dice, ¿a qué se refiere aquí? Bien, se refiere a los pleitos y acude a metáforas fluviales para, alegóricamente, simbólicamente, explicar dos desenlaces posibles. El río Marañón es el nombre que originariamente se le daba al río Amazonas, y el río de la Plata es el nombre que tiene el río de la Plata. Son ambos ríos muy caudalosos, de gran tamaño, de América del Sur. El Amazonas y el río de la Plata. Bien. El río Amazonas se identifica con los conflictos que no tienen fácil solución. Conflictos muy amplios, muy anchos, muy largos, muy complicados. El río de la Plata se identifica con la concordia, se identifica con desenlaces pacíficos que alivian los conflictos y conducen a un puerto de claridad, a un puerto de luz, de claridad, mientras que el Amazonas es muy turbio en este punto. De tal manera que lo que se viene a decir es que cualquiera que se encuentre con pleitos, que tenga que tratar con pleitos, que pleitear, aunque sean sin razón, más bien incluso más que concesiva sería explicativa, ¿no? Porque sobre todo son irracionales, es mejor que abandone el Amazonas, que abandone el Marañón, que no se meta en camisas de 11 varas, y en todo caso se acoja al río de la Plata, es decir, se acoja a una corriente más tranquila, más grata, y que desemboque en un puerto con claridad, que se deje de pleitos, que renuncie a los pleitos. De hecho, cualquier abogado profesional siempre dirá que un desenlace judicial es el peor de todos los desenlaces posibles, porque un desenlace judicial no asegura nada. Cualquier abogado profesional siempre dirá que es mejor un acuerdo antes que un juicio. Eso lo dirá cualquier abogado absolutamente profesional. Ningún abogado recomienda ir a un juicio, porque el desenlace de un juicio puede ser siempre muy conflictivo y muy perjudicial para las dos partes en conflicto. Es decir,
pleitos tengas y los ganes es incluso una maldición, porque lo peor no es ganar el pleito, lo peor es tener el pleito, según dicen los que los han tenido. Última de las estrofas. Esta última estrofa ha sido objeto de muchas interpretaciones, porque la literatura, como la locura, siempre es equívoca. De hecho, la literatura es una gran antanaclasis, es un gran equívoco, que es un engañabobos y un engañalistos, porque la literatura es una trampa para el que no sabe razonar y también es una trampa para el que sabe razonar mal. Hay mucha gente que sabe razonar mal y la literatura es una trampa para muchos de ellos. O sea, si hay algo que mida el grado de racionalismo de una sociedad es la literatura, porque interpretar la matemática es muy fácil, la matemática es pura deducción, son fórmulas que una vez aplicadas y desarrolladas, en definitiva, conducen a un desenlace que no puede ser otro, más que ese, porque son desenlaces básicamente únicos y exactos. Pero la literatura conduce a exactitudes que es necesario saber construir y justificar en cada caso. Y ahí es donde verdaderamente la inteligencia se pone a prueba, porque hacer una suma es relativamente fácil, basta sumar, basta saber sumar. Pero interpretar una estrofa como esta es algo que requiere algo más que saber sumar y algo más que moverse en operaciones matemáticas. No es tan fácil. Siembra en una artesa berros, la madre y sus hijas todas son perras de muchas bodas y bodas de muchos perros, y sus yernos rompen hierros en la toma de Algeciras. Mentira. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Aquí nos encontramos con una declaración de metáforas, de símbolos, de alegorías, que son susceptibles de un racionalismo cuya lógica nos lleva a retrotraernos a dos tipos de situaciones. Voy a dar en primer lugar una interpretación puritana, una interpretación que daría a alguien que habla en nombre de una religión que no quiere declarar, pero que habla sobre todo en nombre de lo políticamente correcto. Esta interpretación puritana, correcta, parenética, consejera, prudente, bien vista públicamente y políticamente correcta, sería aquella que identifica a una madre, a una buena madre que laboriosamente se ocupa de su hogar, de su casa, de su familia, de sus hijas, y que cuida pues la alimentación, los berros, la agricultura, las legumbres. Y sus hijas, en lugar de ser agradecidas, en lugar de ser buenas hijas, le salen como los cuervos que crías y te comen los ojos. Son perras de muchas bodas, es decir, en lugar de ser buenas hijas, son buenas perras, ¿no? Es decir, malas hijas. Y se casan pues con cualquiera, con el primer perro que encuentran. Entonces son perras de muchas bodas y bodas de muchos perros. Aquí hay un claro quiasmo, un clarísimo quiasmo, como aquel de Rubén, ¿no? Es decir, juventud de vino tesoro, te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Pues aquí lo mismo, perras de muchas bodas y bodas de muchos perros. Es un quiasmo muy frecuente en el barroco. Y también nos encontramos con una, en cierta manera, con una repetición, como aquel verso del mañana la abriremos, respondían, para de nuevo responder mañana, ¿no? No una epanadiplosis, pero sí una epanástrofe, podríamos decir, aunque sería una repetición, dado que el primer verso comienza de forma relativamente semejante a cómo termina el otro, son perras, muchos perros, etcétera, etcétera. Bien, básicamente es un quiasmo muy intenso que trata de establecer una simetría entre unas hijas, unas malas hijas y unos malos yernos, porque una mala mujer busca también malos hombres. Y los yernos son malos porque se dedican a la violencia, se dedican a romper hierros, se dedican a actividades violentas, como puede ser la toma de Algeciras, ese episodio histórico en la lucha entre cristianos, musulmanes, etc. Pues bien, todo esto es mentira, porque en definitiva no son bodas auténticas, no son relaciones humanas auténticas, no es, digamos, la verdad de lo que se requiere en una vida familiar. Esta sería, insisto, una interpretación simbólica, alegórica, paranética, prudente, catequética, casi diríamos, muy religiosa. Pero hay otra interpretación, menos paranética, porque es más
picaresca, más psicalíptica, más desengañadora, podríamos decir, más desengañada, pero sobre todo más desengañadora, más desengañante, si se permite utilizar un participio activo, que tiene implicaciones ya no puritanas, sino psicalípticas, sino tanto moralinas o moralistas, sino picarescas. La madre aquí no sería una buena madre, una madre generosa, una madre que cuida de sus hijas y de su hacienda, sino que sería una hechicera, sería una bruja. Una hechicera, una alcahueta, que dispone que las hijas se emparejen con individuos que les puedan proporcionar dinero, simplemente, las prostituye, recompone sus virgos, en definitiva, para muchas bodas. Es decir, que siempre mantienen una relación virginal, de tal manera que sus yernos rompen hierros, rompen ímenes en cada toma de Algeciras, por decirlo de esa manera, ¿no? Y claro, ¿qué es mentira? Pues es mentira la virginidad de la criatura, es mentira la pureza de esas relaciones, porque están mediatizadas por el dinero, en definitiva. Claro, la segunda interpretación es mucho más realista. El piensa mal y acertarás no es que se dé en todos los casos, pero es que aquí no es cuestión de pensar mal, es cuestión de pensar en lo que es el funcionamiento del dinero al servicio de la sexualidad. Es decir, hombres que pagan por tomar Algeciras, por romper hierros, ¿no? Eso sería. Piénsese en la bruja Cañizares del coloquio de los perros de Cervantes, donde habla con unos perros y les dice: tú, perro, Escipión, a Berganza, le dice: tú eres hijo de la Camacha, que tuvo 2 perritos, que parió 2 perritos, y la Camacha fue una ramera como yo, una vieja alcahueta, etcétera, 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 etcétera. Pienses en la Celestina hablando con Pármeno y con Sempronio, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de este tipo de realismo crudo, desengañante. Claro, la segunda interpretación es mucho más vívida y más coherente con la crudeza de la realidad a la que se refiere el poema. Es decir, estas letrillas de Góngora no están escritas para que las lean las mujercitas protagonistas de esa pseudoliteratura inglesa que tanto prosperó a lo largo del siglo XVIII y demás, y que hoy día se elogia como si fuera una auténtica maravilla. Es decir, ese tipo de cursilerías son otra cosa. Aquí estamos hablando de literatura, no de tonterías, ¿no? Estamos hablando de literatura, no de libros de autoayuda, que son libros de autoengaño. La literatura básicamente es un desengaño. Es todo lo contrario al autoengaño que hoy se mercantiliza como literatura, en definitiva. Pero claro, cuando alguien ha probado algo que sabe que es genuino y auténtico, no puede degustar la falsedad, el trampantojo, la moatra de una falsificación. Es decir, quien probó la literatura no puede tragarse los cuentos chinos, y no son chinos precisamente, sino los cuentos anglosajones que pasan por literarios y no lo son, en definitiva. Entonces, claro, estas 2 interpretaciones que acabo de dar de la última estrofa son perfectamente compatibles con la literatura, pero no nos informan tanto del significado de la estrofa cuanto de las ideas que tiene en la cabeza quien defiende una u otra interpretación. Las 2 son defendibles, pero la segunda demuestra, por parte de quien la ostenta, un racionalismo muy superior al de la primera, que en definitiva se situaría en una visión completamente ingenua, superficial y hasta cierto punto también inocente de lo que la literatura es. Pero a partir de cierta edad, la inocencia cambia de nombre y se llama ignorancia. Inocencia es la ignorancia que se pueden permitir los niños, pero no la ignorancia que cabe tolerar en un adulto, ¿eh? Entonces, claro, interpretar la literatura desde la inocencia no es interpretar la literatura, es hacer el ridículo.